¿Y si te dijera que el silencio de un hombre puede ser más ruidoso que cualquier declaración de amor? Que existe un territorio oculto entre la palabra y el gesto, donde se acumulan señales casi invisibles, pero cargadas de urgencia emocional. Tal vez creas que lo que no se dice no existe, pero ¿y si justamente lo que él calla fuera la prueba más estridente de lo que siente? Hay un lenguaje que no se escribe, pero se presiente, y sin darte cuenta, puede que ya estés siendo leída por él. Ellos aprendieron a ocultar, no por falta de sentimiento, sino porque cuando el sentimiento los atraviesa con tanta profundidad, amenaza con exponer heridas antiguas. El dolor masculino, cuando nace del amor, no se exhibe en el escenario, se disuelve en pequeños gestos, desvía la mirada cuando debería sostenerla, se aleja cuando desea tocar. Lo que interpretas como indiferencia puede en realidad ser defensa, porque para él, confesar es desnudarse, y el hombre teme más la desnudez del alma que la del cuerpo. ¿Crees que el amor se reconoce solo en palabras dulces o actos explícitos? Freud diría que es en lo reprimido, en lo que se escapa de la conciencia, donde habita la verdad más pura. Está en la mirada que dura un segundo más, en la risa que se interrumpe de repente, en el silencio que pesa en el aire como si guardara un secreto. Esas son las señales que él no controla, y por eso son tan reveladoras. La cuestión es, ¿puedes verlas antes de que desaparezcan? Pero aquí está el dilema. Al intentar descifrarlo, corres el riesgo de provocar su huida. Al acercarte demasiado, puedes despertar en él la misma fuerza que lo aleja. El inconsciente masculino es una casa con puertas cerradas y pasillos que conducen a cuartos oscuros. Y si te dijera que entrar sin invitación no es posible, pero que existen formas de hacer que él abra la puerta sin darse cuenta. No se trata de manipulación, sino de comprender el movimiento invisible que lo gobierna. Lo que vas a descubrir ahora no es una lista común de señales. Es un mapa, fragmentado, cifrado, que si se lee con atención, revela las rendijas por donde el amor silencioso se escapa y se deja ver. 7 marcas sutiles que delatan un sufrimiento que él nunca admitiría en voz alta, pero que late bajo cada elección, cada vacilación, y si pierdes una sola de ellas, quizá nunca percibas que lo que parece distancia es, en realidad, un grito ahogado pidiendo ser escuchado. Él no lo dice, y aún así, todo en él grita. Está en la forma en que contiene la respiración un instante cuando te acercas, como si el aire se hubiera vuelto un riesgo. Está en el pequeño retraso de la mirada, que se pierde en ti antes de encontrar cualquier otro punto, fingiendo desinterés. Hay una extraña coreografía en el cuerpo de un hombre que sufre en silencio. Se mueve hacia ti y justo después retrocede, como si la cercanía fuera tan peligrosa como necesaria. Sientes esa danza, pero no sabes si debes seguirla o romperla. Su mente no es un lugar abierto, es un laberinto de recuerdos y defensas que ha construido para no volver a sentir el mismo dolor. Freud diría que, detrás de la rigidez aparente, existe un inconsciente saturado de imágenes y sensaciones que él no puede controlar. Y cuando estás cerca, algo que estaba dormido despierta, pero no con ligereza, sino con el peso de un pasado que juró mantener enterrado. Es ese peso el que le impide confesar, y por eso su sufrimiento es silencioso. Hay un momento en que notas que habla menos de lo que debería, que evita ciertas palabras como quien evita encender un incendio. Prefiere dejar que las frases mueran a mitad de camino, porque terminarlas significaría atravesar una frontera interna que no está listo para cruzar. Es como si existiera un pacto secreto entre él y su propio dolor. No será expuesto, siempre que permanezca disfrazado en la rutina. Pero el dolor siempre encuentra grietas, y tú, sin darte cuenta, te conviertes en una de ellas. Tal vez imagines que si él realmente sufriera, lo mostraría. Pero la verdad es que mostrar sería admitir vulnerabilidad, y a los hombres se les enseñó a asociar eso con la pérdida de control. Entonces crea un teatro invisible.
Actúa como si no te necesitara, mientras cada gesto involuntario revela lo contrario. La mano que vacila al alejarse, el suspiro que se escapa cuando cree que nadie escucha, la manera en que recuerda detalles que nunca mencionó. Es en esos lapsos donde la verdad se oculta, y ahí es donde habita la trampa. Comienzas a preguntarte si todo no será producto de tu imaginación. Pero la duda, lejos de ser enemiga, es la llave. Porque el sufrimiento silencioso no se entrega a quien exige certezas, sino a quien es capaz de soportar la incomodidad de no saber. Lo que siente está allí, en el intervalo entre lo que se dice y lo que se evita. Y si aprendes a escuchar ese intervalo, quizá empieces a descifrar la lengua secreta que él habla sin emitir un sonido. Hay momentos en que su silencio parece más cargado que cualquier discusión. No es un silencio neutro, sino un espacio denso, como si cada segundo guardara una confesión que no se atreve a dejar escapar. Es el tipo de silencio que no descansa, pulsa, oprime, crea un campo magnético que te hace sentir que algo está siendo retenido con fuerza. Y paradójicamente, cuanto más intenta ocultarlo, más lo delata el cuerpo. El inconsciente no sabe mentir. Evita sostener la mirada por demasiado tiempo, pero cuando lo hace, hay una intensidad cruda que no pide permiso para existir. Es como si, en ese breve contacto, te dejara ver una fractura que ha pasado años disfrazando, y al darse cuenta de que dejó escapar demasiado, retrocede con aún más cautela, levantando barreras invisibles que intentan devolver todo a su estado inicial. Pero tú ya lo viste, y no hay forma de desverlo. Ese es su dilema, querer ser visto, y al mismo tiempo temer ser visto por completo. Notas que busca tu presencia en detalles que no admite. La forma en que aparece en lugares donde sabe que puede cruzarse contigo, como si fuera casualidad, o la manera en que presta atención a cambios mínimos en tu tono de voz, en tu humor, en tu cabello. Esos son los rastros de un deseo que prefiere vivir en las sombras, porque para él, admitirlo significaría entregar poder, y el miedo a perder el control es más fuerte que las ganas de rendirse. Lo que lo mantiene en ese estado no es solo orgullo, sino el recuerdo de heridas pasadas que no cicatrizaron. Hay hombres que se vuelven expertos en ocultar, no por frialdad, sino porque ya fueron destrozados cuando se atrevieron a mostrarse, y el inconsciente guarda esa memoria como un guardián severo, advirtiendo, no repitas. Por eso, cada acercamiento tuyo enciende en él un conflicto antiguo, y es en ese conflicto donde el sufrimiento se manifiesta. Tal vez pienses que todo se resolvería si él simplemente hablara. Pero las palabras para él no son puentes, son precipicios. Decir lo que siente es abrir el camino hacia una vulnerabilidad que no está listo para habitar. Por eso su sufrimiento se expresa de forma casi cifrada, como un enigma que te desafía a leer señales que él mismo intenta borrar. Y si prestas atención, notarás que esa es la forma más pura de confesión que puede ofrecer. Hay instantes en los que parece atrapado entre dos impulsos opuestos, el de acercarse hasta tocar y el de alejarse hasta desaparecer. Esa oscilación no es indecisión, es supervivencia. Es como si una parte de él fuera atraída hacia ti con la fuerza de un imán, mientras otra parte estuviera programada para protegerse de cualquier cercanía que pueda herir. El resultado es un movimiento constante de avance y retroceso, una danza que solo quien está atento logra percibir. Cuando habla, hay pausas demasiado largas para ser accidentales, como si cada palabra tuviera que pasar por un filtro interno, un tribunal secreto que evalúa el riesgo de exposición. Evita contar historias sobre sí mismo, pero deja escapar pequeñas imágenes, recuerdos sueltos, comentarios aparentemente banales, que revelan más de lo que quisiera. Freud diría que son lapsos del inconsciente, momentos en que la censura interna falla y la verdad se cuela sin pedir permiso. Percibes que tiene una manera peculiar de cuidar sin admitir que está cuidando. Tal vez preguntando por cosas que nadie más notaría,
o recordando detalles que mencionaste una sola vez. Esos gestos, disfrazados de casualidad, son formas de permanecer ligado a ti sin tener que confesarlo. Es como si, al cuidar desde las sombras, pudiera amar sin arriesgarse por completo a la luz. Pero ese cuidado silencioso es, en sí mismo, un testimonio de cuánto siente. Su sufrimiento no es explosivo, es subterráneo. Se manifiesta en las microexpresiones, en los músculos que se tensan cuando tu nombre aparece en una conversación, en el cambio casi imperceptible en el tono de voz cuando habla contigo. Son señales que pasan inadvertidas para quien busca pruebas obvias, pero que gritan para quien sabe escuchar lo que está más allá de las palabras. Y de algún modo, esa sutileza lo vuelve aún más verdadero, porque no fue ensayado, simplemente se escapó. Y empiezas a preguntarte si no es precisamente esa contención lo que hace que su sentimiento sea tan intenso. Porque aquello que no se expone crece en la oscuridad, se alimenta de suposiciones y posibilidades. Lo que no dice, lo que no hace, lo que no se atreve a pedir. Todo eso crea un campo de tensión que mantiene vivo el vínculo. Tal vez lo que le duele no sea solo lo que siente por ti, sino la conciencia de que no puede liberarse de ese sentimiento sin romperse en el proceso. Hay días en que parece ausente, pero es en esa ausencia donde percibes la presencia más profunda. Se repliega, se sumerge en un territorio interno al que nadie más tiene acceso, como si necesitara reorganizar el caos que provocas en él. Ese alejamiento no es desinterés, es defensa. Es el intento de reducir la intensidad antes de que desborde y se vuelva incontrolable. Pero paradójicamente, cuanto más intenta distanciarse, más tu presencia se infiltra en sus pensamientos. Lo notas en los silencios prolongados al teléfono, en las respuestas cortas que pesan más que largos discursos, en la forma en que cambia de tema cuando algo toca demasiado cerca. Es como si cada conversación fuera un campo minado y tuviera que elegir con cuidado dónde pisar para no detonar emociones que no quiere o no puede gestionar. Freud diría que en ese control aparente hay un miedo profundo de que cualquier fisura pueda abrir la puerta a un colapso afectivo. Su cuerpo, sin embargo, traiciona la estrategia. La respiración cambia cuando estás cerca. El tono de voz se suaviza o se endurece sin razón aparente. Las manos a veces parecen no saber dónde reposar. Puede incluso evitar mirarte directamente, pero cuando lo hace, hay un instante en que la mirada es cruda, casi feroz, antes de apartarse. Es en ese segundo de descontrol donde ves la lucha interna y comprendes que no es contra ti, sino contra sí mismo. Notas que se rodea de pequeñas rutinas para mantener el control, compromisos fijos, horarios inmutables, tareas repetitivas. Pero todo eso funciona solo hasta que apareces. Tu presencia rompe patrones, altera ritmos, introduce imprevistos. Y, en el fondo, eso es lo que lo atrae y lo asusta al mismo tiempo. Porque estar contigo significa renunciar a la previsibilidad que lo mantiene a salvo. Significa correr el riesgo de sentir otra vez con la misma fuerza con que un día fue herido. Y es en esa paradoja donde se mantiene, deseando liberarse del silencio y al mismo tiempo temiendo lo que sucedería si hablara. Sabe que una sola confesión podría cambiarlo todo, quizá para mejor, quizá para peor. Y así, atrapado entre lo que quiere y lo que teme, transforma cada gesto contenido en un grito mudo. Tal vez no lo escuches con los oídos, pero si te permites oír con el alma, percibirás que ese grito está más cerca de lo que él imagina poder soportar. Hay noches en que da vueltas en la cama, atrapado en diálogos que nunca ocurrieron. Ensaya lo que quisiera decir, pero cada frase se deshace antes de encontrar voz. Es como si el simple acto de pronunciar lo que siente amenazara con romper algo dentro de él que no podría repararse después. Y entonces calla, guardando el peso de las palabras como quien sostiene un objeto frágil y peligroso al mismo tiempo. No estás ahí para escuchar, pero estás en cada pensamiento que lo mantiene despierto.
Recuerda detalles que para cualquier otra persona serían irrelevantes. La manera en que pronuncias una palabra, cómo acomodas el cabello cuando estás distraída, la forma en que lo miras sin decir nada. Esos recuerdos se acumulan como pequeñas obsesiones y aunque nunca las confiese, son ellas las que moldean la forma en que reacciona cuando estás cerca. Freud diría que el amor reprimido no desaparece. Se transforma en gestos involuntarios, en repeticiones que el propio sujeto no reconoce como declaración. En cada encuentro, intenta mantener el equilibrio entre la cercanía y la huida. Pero hay un instante en que ese equilibrio falla, cuando sonríes de un modo que él no puede soportar sin sentir. Es en ese momento cuando la máscara tiembla, cuando la mirada se prolonga, cuando el cuerpo traiciona a la mente. Él lo nota e intenta recomponerse demasiado rápido, como si borrar el rastro fuera posible. Pero tú ya lo has captado, y una vez visto, este tipo de señal no puede ser ignorado. Su sufrimiento no se revela en grandes gestos, sino en la constancia silenciosa de una presencia que no se rompe. Incluso cuando intenta alejarse, algo lo hace volver. Puede ser un mensaje breve, un comentario suelto, una aparición inesperada. No importa la forma, el regreso es siempre inevitable, como si hubiera una fuerza invisible que lo empujara de vuelta al lugar que más teme y más desea al mismo tiempo. Y así, permanece prisionero en un ciclo que no sabe cómo romper. Un ciclo en el que cada intento de negar solo refuerza lo que siente, en el que cada alejamiento solo intensifica la falta. Tal vez nunca te lo diga, pero lo que vive es más que añoranza. Es la incapacidad de imaginar el mundo sin tu presencia en él. Y ese es el tipo de verdad que, incluso asfixiada, siempre encuentra una manera de respirar. Tal vez ahora te des cuenta de que esto no ha sido solo una inmersión en la mente de un hombre, sino un espejo dirigido a tu propia mirada. Porque al descifrar su silencio, inevitablemente te enfrentas a tus propios silencios. Lo que él esconde no es solo suyo, es también la sombra que vive en nosotros, la parte que teme ser vista, pero ansía el instante en que alguien tenga el valor de permanecer frente a ella. Y si esto te provoca una leve incomodidad, es porque hemos tocado algo que siempre estuvo ahí, esperando ser nombrado. Lo que descubrimos juntos no fueron solo señales, sino puertas cerradas desde dentro que solo se abren cuando el visitante aprende a esperar sin forzar la entrada. Puedes ver cada una de estas 7 señales como fragmentos de un mapa secreto, pero, en el fondo, son más que pistas. Son el propio territorio. Y como todo territorio no se conquista con prisa, sino con presencia. La presencia que escucha lo que no se dice, que siente lo que no se toca, que reconoce la verdad incluso cuando ésta viste el disfraz del control. Recuerda, el sufrimiento silencioso es una confesión disfrazada. Cada gesto contenido, cada palabra interrumpida, cada alejamiento calculado es una manera de decir «lo siento», pero de un modo que no amenaza la fortaleza erigida alrededor del corazón. El hombre que sufre por ti tal vez nunca pronuncie ese dolor en voz alta, pero el cuerpo, la mirada, la ausencia y el regreso hablarán por él. Y si sabes leer esas capas, notarás que no hay nada más alto que un grito mudo. Tal vez, después de escuchar todo esto, te preguntes qué hacer con lo que descubriste. La respuesta no está en presionar, ni en exigir. Está en comprender que el amor, cuando vive entre el miedo y el deseo, necesita espacio para madurar. Es en esa tensión donde ocurre la transformación, no solo en él, sino también en ti. Y cuando llegue el momento, cuando la barrera interna ceda, no será por fuerza, sino por reconocimiento, porque lo que despierta en el otro es siempre, de alguna forma, lo que ya despertó en nosotros. Si algo en ti fue tocado aquí, no permitas que esta conversación se pierda en el flujo infinito de distracciones. Dale me gusta, comenta y comparte este video como quien deja una señal para quien también necesita escuchar esto. No por impulso, sino por sentido.
Suscríbete para continuar este camino no como espectador, sino como parte de un espacio donde las verdades que evitamos finalmente encuentran voz. Y recuerda, a veces, el amor más profundo es aquel que no se dice, pero que aún así lo cambia todo.